Podríamos decir, hermanos, que cuando Dios levanta a personas para servir en su iglesia, Dios busca a aquellos cuyo corazón es recto para con Él. Su ocupación no está en sus talentos, no está en sus habilidades, sino en la integridad espiritual. Los hombres que Dios ha escogido para servir a su pueblo siempre han tenido un corazón dedicado, un corazón devoto y entregado a Él. Nehemías dice de Abraham, dice en Nehemías 9:8, que Dios lo escogió y halló fiel su corazón delante de él. Cuando Samuel buscaba un sucesor para Saúl, el Señor recordó que Jehová mira el corazón. Y cuando Dios decidió sustituir a Saúl como rey, levantó en su lugar a David como rey, de quien se da testimonio. En primera de Samuel 13:14 dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Y David aconsejó a su hijo Salomón cuando le entregó el reino las siguientes palabras. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dios también usó a Esdras, porque dice en Esdras 7:10 que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y el apóstol Pablo describió su conducta entre los tesalonicenses como santa, justa e irreprensible en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Son tales hombres, hermanos, que hemos leído, hombres de integridad, pureza y virtud que Dios escoge para dirigir a su pueblo. Así que, hermanos, luego de que el apóstol Pablo considerara los requisitos espirituales para el pastorado, ahora él pasa a tratar lo que tiene que ver con los requisitos para los diáconos. Pero recuerden, hermanos, que en la enseñanza anterior no consideramos en sí el contenido de esta sección de primera de Timoteo 3, 8 al 13, porción que habla sobre los diáconos, porque decíamos que el apóstol Pablo no nos dice mucho acerca de las funciones de este oficio. Pablo daba por sentado que los destinatarios de esta carta, en este caso Timoteo y la iglesia de Éfeso, él daba por sentado que ellos sencillamente entendían esto, que ellos entendían cuáles eran las funciones de los diáconos. Él sencillamente se enfoca en señalarnos cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que aspiran a este oficio tan encomiable. Y cuando hablo de encomiable, hablo de algo de digno de honor y digno de ser respetado. Y por esta razón, en el domingo anterior estuvimos considerando ciertas observaciones generales sobre el diaconado. Miramos en primer lugar lo que significa el término diácono, que es básicamente servidor. Eso es lo que traduce la palabra. ¿Qué es un diácono? Un servidor. Y miramos en segundo lugar cuándo surgió este oficio, y decíamos que encontramos en Hechos 6 el surgimiento de ese oficio, que era el problema con las viudas que eran desatendidas, y para que los apóstoles, en su calidad de pastores, no descuidaran la palabra y la oración, encomendaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo de sabiduría, les encargaron este oficio, este trabajo. Y por último miramos que el ministerio central de los diáconos es que los diáconos están para el cuidado de la condición física y material de los hermanos, particularmente de los necesitados de la iglesia. Los diáconos ahora queremos decir que los diáconos no se limitan únicamente al cuidado material de los necesitados, sino también al aspecto material, y los diáconos son llamados a auxiliar a los pastores de una manera más generalizada para que estos puedan dedicarse a la supervisión del rebaño en que Dios los ha puesto. Por todo esto, hermanos, la iglesia debe tener cuidado a la hora de elegir diáconos. Ahora, la idea aquí es cómo saber que una persona dentro de la congregación, dentro de la membresía, ha sido llamado a este oficio, para que ocupen realmente este oficio hombres que reúnan las cualidades que se requieren para ejercer este servicio tan encomiable. Como John Owen, yo sé que hay unos hermanos que tienen el libro, el Manual para Pastores y Miembros de Iglesias, y lo tienen. Él respondió una pregunta: bueno, ¿cuál es la labor de un diácono? A lo que John Owen contesta, dice que los diáconos son hombres aprobados y escogidos por la iglesia
para atender las necesidades de los pobres que pertenecen a ella, y otras ocasiones externas de toda la iglesia mediante la recaudación, resguardo y distribución de las ofrendas y otros suministros de la iglesia, son apartados y encomendados a la gracia de Dios en este respecto por medio de la oración. Y notamos aquí cuál es la función y cómo nosotros debemos escoger a estos hombres. Y este no es un asunto, hermanos, que debemos tratar con ligereza. Un diácono es un oficial de la iglesia, lo mismo que un pastor, pero que difiere esencialmente en su función. Y eso se ve claramente en cómo los apóstoles señalaron específicamente las cualidades que deben tener los diáconos. Nosotros ya entendemos cuál es la función, es servir a los necesitados de la iglesia, pero decíamos que no solamente se trata de servir a los necesitados en la parte material y física, sino también en la parte espiritual, y además de esto también de ser un auxilio para los pastores, para que ellos puedan ejercer el ministerio de la predicación de la palabra y la oración. Ahora miremos los requisitos. En Hechos 6, 1 al 6 nos habla de ciertos requisitos. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, es decir, los 12 apóstoles, a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, note esto, para servir a la mesa. Y aquí está el punto: buscad pues hermanos de entre vosotros a 7. 1, y ahí está la primera, que sean varones. 2, de buen testimonio. 3, llenos del Espíritu Santo. Y 4, de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Aquí hay 4 cualidades. Aquí se señalan 4 cualidades que son parte del carácter de estos hombres que deben ocupar este oficio. ¿Cuál? El de servir a las mesas, el de estar pendiente de los necesitados, pero ayudar en la parte espiritual y de auxiliar a los pastores. Eso, lo primero que vemos es que ellos deben ser varones. Varones. Aquí el término griego que utiliza no es el sustantivo antropos, término genérico que incluye varón y mujer, sino el término andras, que significa varón, sexo masculino. Y esto es lo que dice en este pasaje: a 7 varones, no a mujeres, 7 varones. Lo segundo que dice es que estos varones deben tener buen testimonio. Ustedes, eso podríamos decir que estas personas deben ser irreprensibles. ¿Recuerdan que también nosotros hablábamos de los pastores que deben ser irreprensibles? Pues aquí también nos habla de que tengan buen testimonio, es que ellos sean irreprensibles en esto. En otras palabras, deben ser respetables, conocidos tanto por su carácter como por su conducta. No solamente la conducta, lo externo, sino también la forma de ser, sus actitudes. Tercero, estas personas no solamente deben ser varones de buen testimonio, sino deben ser llenos del Espíritu Santo. Y como cristianos, el Espíritu Santo, hermanos, habitará en ellos como cristianos maduros, y deben ser conocidos por someterse al liderazgo del Espíritu Santo en sus vidas. Y por supuesto, deben ser dotados de los dones que el Espíritu de Dios nos da para ejercer cualquier oficio dentro de la iglesia. En este caso, el don de servicio para los diáconos. Mire que hay un don especial para los diáconos y es el don de servicio. El don especial para los pastores es el don de la enseñanza. Y en cuarto lugar, dice aquí en Hechos 6 que deben ser llenos de sabiduría. No únicamente una habilidad práctica o experiencia profesional, sino una prudencia celestial que les enseñe cómo actuar en cualquier circunstancia. Hermanos, no simplemente personas que tengan habilidades, que por ejemplo de saber hacer de programación de computadores y todo eso, y nosotros digamos: no, esta persona sabe harto de esto, o hizo un curso, o es licenciado en administración de empresa, entonces pongámoslo de diácono. No, se está refiriendo a los dones del Espíritu de Dios, además del carácter que debe tener esa persona a la que se debe señalar para el diaconado. En síntesis, lo que el Hechos 6 nos está diciendo es que los que deben ocupar el oficio de diáconos deben ser irreprensibles, capacitados y prudentes. Irreprensibles en su testimonio, capacitados por el don del Espíritu Santo con los dones, y prudentes para que sepan actuar de manera sabia, en la manera como deben actuar
cuándo deben de callar, cuándo deben de hablar. Y es bueno, hermanos, y honorable que alguien anhele ocupar este oficio dentro de la iglesia, como lo decíamos también del pastorado. Pero el que anhela debe tener estas cualidades que encontramos aquí. Por eso, habiendo hablado de las cualidades que señala aquí en el surgimiento del diaconado, en Hechos 6, quiero que tratemos la sección de esta mañana, que es la de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Veamos las instrucciones entonces en esta mañana sobre los requisitos necesarios para el diaconado. Las instrucciones sobre los requisitos necesarios para el diaconado. Vamos a leer una vez más el texto que leyó el hermano en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice Pablo así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y yo creo que aquí este pedacito ha dado mucho problema a muchas, porque dicen mujeres, y eso es lo que vamos a explicar esta mañana, porque estábamos diciendo que en varones. Bueno, versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo inicia esta sección diciendo los diáconos a sí mismos. Él está conectando lo que ya ha dicho anteriormente de los versículos 1 al 7, que habla de los requisitos, ¿cierto?, del pastor para que puedan ejercer el pastorado. Pues aquí pasa a sí mismo, ¿de qué? ¿De qué es ese a sí mismo? De los requisitos que debe tener el diácono. Así como los pastores, antes de elegirse para el pastorado, deben reunir ciertos requisitos, los diáconos también, a sí mismo, deben reunir ciertos requisitos. Es decir, Pablo está diciendo que para ocupar el pastorado es necesario que reúnan esas cualidades. Lo mismo para los que desean ocupar el diaconado, también reúnan las cualidades que se van a decir aquí. Ahora, esto no es de ninguna manera una sugerencia o algo opcional, sino que para ocupar el diaconado es necesario reunir esas cualidades que Pablo nos va a decir aquí. Y esos requisitos los vamos a dividir en 3 grupos. En primer lugar, vamos a mirar las cualidades en su carácter personal. En su carácter personal, ¿qué cualidades debe tener el diácono? En segundo lugar, vamos a mirar las cualidades que debe tener en su vida espiritual. ¿Cuáles son las cualidades que el diácono debe tener en su vida espiritual? Y 3, vamos a mirar las cualidades que se requieren tener en su vida familiar. De ahí pasaremos al cuarto punto, donde consideraremos los requisitos para las diaconisas. Y ahí vamos a responder, bueno, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Diaconisas? ¿Acaso hay mujeres diáconos oficialmente? Vamos a responder a esta pregunta. Y en quinto lugar y último lugar veremos las recompensas de este servicio fiel. O sea que en parte son 5 puntos, ¿no? Entonces veamos en primer lugar el carácter personal del diácono. Dice Pablo, y lo primero que Pablo dice en cuanto al carácter personal de los diáconos, dice que estos hombres deben ser honestos. El término honesto tiene el significado de un hombre respetable. Alguien que es digno de respeto también tiene el significado de alguien que es serio. Es decir, en el momento de escoger a un hombre para el diaconado, debemos observar bien que ese hombre no sea una persona liviana, ligera, que toma los asuntos, todos los asuntos de la vida lo trata con ligereza o como si todo fuera broma para él. No, estamos hablando de una persona que no estamos hablando de una persona que le da poca importancia a los asuntos serios. No debe ser esa persona que los demás no lo toman muy en serio. Esas personas, si usted ve que esa persona no se puede tomar con seriedad, esa persona no es apta para el ministerio. Aunque no estamos diciendo que esa persona sea una persona fría y sin gozo y que nunca se ríe. No, eso no quiere decir esto. Sino una persona tampoco que tenga un rostro abusto o malhumorado y que nunca se ríe. No, pero sí debe ser una persona que los demás respeten. Sí, porque hay veces que nos reímos y Dios dio la risa. Y hay momentos en que de alguna cosa que parece chistosa nos reímos, pero no, Pablo no está hablando que exactamente sea una persona totalmente seria o cerrada con un rostro realmente malhumorado, no, sino un hombre que los demás
digan, ese hombre es digno de respeto, este hombre cuando habla, habla en serio. Así que los diáconos deben ser respetables. En segundo lugar, los diáconos deben ser sin doblez. El término sin doblez, la palabra es dilogos. Ustedes, la palabra dilogos significa dos logos palabras. Son personas que viven hablando una cosa y otra a la vez. Significa literalmente dos palabras, es decir, a esa clase de personas que dicen una cosa a una persona y otra muy diferente a otra. Ustedes han escuchado esas clases de personas, ¿no? Que a uno le tienen una cosa y a otros dicen otra. Él cambia su versión de cuando le parece conveniente. Es una persona que maneja la información como le conviene y en esta persona hay hipocresía, no es una persona sincera. Y una persona con este problema de carácter no debe ocupar el diaconado. Hermanos, esa persona debe ser de una sola palabra. Lo que le dice al uno debe ser lo mismo que le dice al otro. No debe cambiar su versión. Una persona así puede causar muchos problemas, de hecho, en la congregación. No importa si esta persona se vea muy servicial, porque nosotros somos muy dados a que una persona hace y se involucra en muchas actividades. Digamos, ay, esa persona está apta para el diaconado. Pero hermanos, debemos mirar que esta persona sea de una sola palabra. Y esto debido a que el diácono tiene mucho contacto con la gente, sobre todo con personas que tienen problemas y que son muy sensibles en esas circunstancias. Un diácono que no sepa controlar sus palabras va a causar muchos problemas, hermanos, en la congregación, pero debe también ser un hombre de una sola palabra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. Ahora, es necesario, hermanos, aclarar que un requisito no es exclusivo de los diáconos. Este requisito no es exclusivo de los diáconos, sino que debe ser una característica de todo aquel que se profesa cristiano, porque dice el Salmo 15:2 del justo, que deben ser los cristianos, dice así, el que anda en la integridad y hace justicia, pero noten lo que dice, y habla verdad en su corazón, o sea que lo que habla en su corazón, lo habla afuera, no es una cosa que dice en el corazón y otra cosa la que habla con sus palabras. Dice el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este hombre, aun cuando promete algo y dice, aún a sabiendas que eso le traerá daño a él, aún así no cambia sus palabras, él sigue siendo de una sola palabra. Además, el diácono debe conocerse, ¿sabe, hermanos? Por su veracidad. Esta persona no le miente a los demás, pero tampoco se miente a sí mismo. Y hermanos, si es muy dado de que el hombre se mienta a sí mismo, ¿cierto? Muchas personas por naturaleza se engañan creyendo ser lo que no son. Pero este hombre no debe ser así. El hombre puesto en el diaconado no usa la mentira para encubrir algo, como cuando se tergiversa la verdad. Uno, por ejemplo, muchas personas para encubrir la verdad, ¿qué utilizan? Usan la mentira para desviar y tal vez no querer evadir su culpabilidad. Y es extraño, hermanos, que un verdadero cristiano mienta de esa forma. Por cierto, hay varias formas de mentir, como por ejemplo las exageraciones. Usted ha escuchado gente que es exagerada, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un accidente, hubo 10 personas heridas y él no dijo, y hubo como 100 personas. Él está alterando la noticia. Hay personas que son de por sí exageradas. Yo estuve en Neiva y estaba como a 50 grados. Hermanos, parece algo insignificante, pero son cosas que debemos tomar en cuenta. No debemos ser exagerados. Ahora, yo entiendo que hay comentarios de hipérboles que exageramos, que eso no es pecado, pero hay muchas veces, hermanos, cuando cambiamos la versión para exagerar, para que parezca más sensacional la noticia, no debemos ser así, no debemos ser así. Por ejemplo, muchos tendemos cuando alguien compra algo y quiere dar la impresión que compró algo bueno, esto me costó realmente como tal y le pone un precio más elevado del que costó. O realmente cuando esa persona dice, bueno, esa persona dice que no tiene plata, pero mire lo que se compró. Y entonces él va a decir, no, pero eso me costó barato, me lo dieron en promoción. Entonces nota cómo él cambia la información para encubrir que lo que no quieren que vean de él. No es un hombre, una sola palabra, es un hombre que encubre la verdad. Y es extraño que un verdadero cristiano mienta por esa razón, hermanos.
Y hay varias formas de mentir, como por ejemplo las exageraciones que dijimos, y unas veces es callando, es callando. Y esto es un pecado, usar la mentira para nuestra conveniencia. Muchas personas dicen, no, pero es que esto es de esta marca, esto es original, pero realmente eso no es original. Una persona así no puede ser escogida como diácono. Un diácono es un hombre sin doblez, él habla solamente la verdad, es un hombre de una sola palabra. Pero además de esto, hermanos, en tercer lugar, los diáconos deben tener dominio propio al hablar. No solamente deben tener dominio propio, porque el problema de esto es tener control en nuestra boca, ¿cierto? Dice el salmista, Señor, pon cerrojo en mi boca, para que diga las cosas como son, y no exagere, ni calle cuando tengo que decir las cosas. El diácono, en tercer lugar, no es dado al mucho vino. Pero recuerden, hermanos, no dice que es dado al vino, sino al mucho vino. Esta norma prohíbe la embriaguez. Por ejemplo, ustedes leen en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino más bien se llenos del Espíritu de Dios. De hecho, también en 1 Corintios 11 se habla del tema de que unos, antes de la cena del Señor, la iglesia de Corinto, algunos se reunían para lo peor, dice Pablo. ¿Por qué? Porque antes de eso, ellos querían, como eran los de plata y los que ponían más, comían todo lo que pudieran y se tomaban casi todo el vino, que algunos resultaron embriagados. Y de hecho, eso era un pecado, su embriaguez. Pues dice aquí que el hombre, el diácono, no debe ser de esa clase de personas. No debe entregarse al vino. No, aquí prohíbe la embriaguez, pero no el tomar vino, porque Pablo dice que no dado al mucho vino. Ahora, algunos pudieran preguntarse por qué el Señor no hizo un llamado a la abstinencia total. Bueno, por cierto, en los tiempos de Pablo, el uso del vino era muy común en los hogares, era como el jugo de hoy. Y de hecho, hermanos, el vino fermentado en una forma natural era muy usado. Por esa razón, Pablo dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El agua no era potable en aquella época y la única manera de depurar el agua, para tomar agua pura, o sea, agua que no hiciera daño, tenían que depurarla con el alcohol del vino, con el vino fermentado. Pero noten que dice aquí un poco de vino, porque el vino era medicinal. Además que era un depurador del agua, ya que en ese tiempo no disponían de agua potable. Por ejemplo, cuando en la fiesta, en la boda de Caná se acabó el vino, no solamente el vino para bajar, para poder digerir los alimentos, sino para poder depurar el agua en 7 días de fiesta para tomar. Entonces los diáconos no se les pide que fueran totalmente abstemios, sino que fueran moderados en el uso del vino. Los diáconos deben ser hombres que poseen dominio propio en este aspecto. Ahora yo bien, creo que si nosotros nos venimos a nuestra época, podríamos decir que el hombre debe guardarse del licor, debe guardarse de las bebidas alcohólicas. Porque eso, hermanos, Dios nos manda a tener control sobre estas cosas. Pero en cuarto lugar, los diáconos no son codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos que cumplen el mandato bíblico tendrán dominio propio en sus palabras, pero noten esto. Mire que no solamente ese hombre tiene dominio en la bebida, en las bebidas alcohólicas, sino que también tiene dominio propio en esto, en la comida, en la bebida y también en el uso del dinero. El diácono no debe ser un amante al dinero, y por eso Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esta era una importante cualidad de la iglesia primitiva, ya que los diáconos habitualmente, ¿sabe qué? Manejarían el dinero como parte de sus responsabilidades. Ellos distribuirían el dinero a las viudas, a los huérfanos y a otros necesitados. Y la tentación siempre, ¿sabe cuál sería? La de sustraer, la de robar de estos fondos, como lo hizo Judas, ¿cierto? ¿Se recuerdan, hermanos, cuando María llegó con el perfume de alabastro a alabar al Señor y derramó ese perfume que era muy caro, ¿no? Era un perfume que se le entregaba a una mujer virgen para el día de su matrimonio, que valía muchísimo. Y dice que
Leamos lo que dice en Juan 12, 4 al 6. Y vamos a mirar qué hizo Judas con respecto a él. ¿Qué dice Juan respecto a él? Dice Juan 12, 4 al 6, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, pero note esto, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres. ¿Cuál es el deber de un diácono? Cuidar de los pobres, pero no lo hacía por cuidar de los pobres, sino, mire por qué, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No por el cuidado de los necesitados, sino porque él quería enriquecerse. Él dijo, bueno, si hubiéramos vendido este perfume no era para dárselo a los pobres, era porque yo podía sacar una tajada bien grande de allí. Y de ese modo es que es esencial, hermano, que los diáconos no deben ser ávaros, para que eso no pusiera en peligro su honradez, de manera que a la hora de escoger a un hombre para el diaconado, además de otras cualidades que deben escoger, debe ser una persona que no sea amante al dinero, un hombre que haga buen uso de la mayordomía de los bienes que el Señor le ha confiado. Mire, ese hombre, estimemos a un diácono, a esas personas que son sabias, hermanos, que en los días buenos guarda para los días malos. Hay personas, hermanos, que se ganan tanto y eso se lo gastan, y son tan malos administradores que todo se lo gastan, y cuando pasa una calamidad no tienen nada con qué sostenerse, porque gastan en cosas innecesarias, pero no guardan para el día malo. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios que mira la hormiga, que ella, sin tener quien lo gobierne, guarda para el día malo. Y lo mismo podemos encontrar en la historia de José. ¿Se acuerda? En la hambruna que hubo en Egipto, que eso ya estaba por venir. ¿Y qué hizo José? Guardó en los días buenos para los días malos. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Que nosotros debemos hacer lo mismo, que si el Señor nos bendice con abundancia, hermano, no derroche, guarde para el día malo. Y si ve que usted es una persona que estamos mirando y observando para el diaconado, esa persona no es esa persona así sabia y prudente, no debe ser escogida para el diaconado. Porque el que no cuida de sus finanzas, ¿cómo cuidará las finanzas de la iglesia? El que no sabe manejar su propio dinero, ¿cómo manejará bien el dinero de la iglesia? De hecho, no es sabio lo que está haciendo. De manera que a la hora de escoger a un hombre para el diaconado, además de las otras cualidades, debe ser esta persona un hombre que haga buen uso de la mayordomía de los bienes que el Señor le ha confiado, un hombre que paga lo que pide prestado en el tiempo acordado. Hermano, cuando una persona es mala paga y digamos, dice, voy a pagarle, présteme tanto y yo le pago tal día, y esa persona no paga en tal día, esa persona no es apta para el diaconado. No podemos confiar en esa persona porque en sus palabras no son fieles. Él no está imitando al Señor. Dice que el Señor lo que dice lo cumple. Y el Señor establece y acuerda y dice, en tal fecha lo haré, en tal fecha lo cumpliré. Una persona que no lleva, hermanos, porque el diácono puede ser una persona que tiene negocios. Y hermanos, ¿cuántas personas por evadir los impuestos llevan doble libro de contabilidad, ¿no? ¿Acaso una persona de esas puede introducirse en el diaconado? Cuando dice en Romanos 13 que debemos pagar impuestos, alto impuestos. Una persona que no evade impuestos, hermanos, ¿cómo se llama la persona que evade impuestos? Ladrona. Es un ladrón. Porque el Señor dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un hombre que es íntegro en sus negocios, que no hay negocios ilícitos y turbios. El diácono debe ser una persona cabal en los asuntos económicos prácticamente, maduro. Así que la naturaleza específica del trabajo diaconal pondrá a veces a los diáconos en contacto con el dinero de la iglesia. Por tanto, Pablo advierte contra la instalación de una persona conocida por ser engañadora, por ser poco ética y obsesionarse con el dinero. Esa persona, si ustedes ven que es como muy dada al amante al dinero, no puede estar escogida para el diaconado. Bien, habiendo visto las cualidades que describe el carácter personal que debe haber en una persona llamada al diaconado, veamos en segundo lugar la vida espiritual del diácono. ¿Cuáles son las cualidades en su vida espiritual del diácono? El apóstol Pablo dice que los diáconos guarden bien
el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo con frecuencia utiliza este término misterio para referirse a la verdad revelada previamente oculta. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la iglesia estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero no había sido revelada. Eso se llama misterio. Pero ahora manifestada. Y esto es lo que Pablo explica en Romanos 16:25. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. O sea, cosas que se han revelado ahorita en el Nuevo Testamento, que antes no se habían revelado, pero que se habían hablado de ellas. Así que de manera que cuando Pablo se refiere al misterio de la fe, se refiere a la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir con esto es que los diáconos deben tener una comprensión, note esto, amplia de las doctrinas reveladas por la palabra de Dios. Ese hombre debe ser una persona que tiene una comprensión amplia de las doctrinas de la palabra de Dios. Que uno le pregunte, hermanos, ¿usted entiende la doctrina de la predestinación? Claro. ¿Y entiende la doctrina de los pactos? También. Y la sabe profundamente. Un diácono, hermanos, aunque su tarea en sí no es enseñar, eso no le impide o lo exime de que él conozca el misterio de la fe. Él debe tener un conocimiento en la palabra sólida y profunda. Y aquí puede ser fácil suponer que los diáconos, por el enfoque práctico de su trabajo, no necesitan saber mucha doctrina. Y de hecho, hermanos, todos nosotros como creyentes necesitamos saber mucha doctrina. El Señor dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Debemos profundizar en ellas. Uno podría pensar que el trabajo de los diáconos es un trabajo manual, no un trabajo mental, hermanos, pero no puede quedarse en su carril y delegar la teología a los pastores, preguntamos. No. Según las Escrituras es cierto que la responsabilidad principal de enseñar y gobernar recae sobre los ancianos de la iglesia. Y no hay que confundir roles de los ancianos y los diáconos, pero los diáconos no están exentos de conocer la Biblia lo mismo que los demás cristianos. De hecho, a menudo se encontrarán en situaciones donde tendrán la oportunidad de hablar verdades bíblicas. Y la cuestión entonces no es si los diáconos serán teólogos, sino si serán buenos teólogos. Porque ellos deben ser, de hecho, hermanos, todos los cristianos debemos ser teólogos. ¿Qué es teología? Conocer el estudio de quién. ¿Y qué es lo que venimos aquí a conocer? A Dios. Se nos pide que conozcamos más a Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Hermanos, una de las consecuencias o evidencias que tenemos vida eterna es que estamos siempre conociendo al Señor por medio de su palabra, que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y un hombre que va a ejercer este trabajo, hermano, este oficio, si no está creciendo en el conocimiento, no tiene derecho a ser llamado a ese oficio. Por cierto, todo cristiano debe serlo, y mucho más una persona que vaya a ocupar el liderazgo. Dice Juan Calvino en su comentario de esta carta, dice así: así pues Pablo desea que los diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe. Porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras ignorasen lo elemental de la fe cristiana. Y muy en especial porque ellos frecuentemente se ven obligados a dar consejos y a impartir consolación a otros. Como Calvino estuviera diciendo, mire hermanos, para dar un consejo usted tiene que saber palabra. Porque tiene que saber qué principios aplicar en ciertos aspectos de la vida. En ciertos asuntos de la vida deben conocer palabra. Y noten que este breve requisito pide 3 cosas a los que deben ocupar el diaconado. Este de conocer el misterio de la fe pide 3 cosas a los que deben ocupar el diaconado. 1, deben conocer la fe. Esto es implícito y obvio, pues no se puede guardar lo que no se conoce. Hermano, ¿cómo se puede guardar la fe? Y estoy hablando del conjunto de doctrinas, si usted no las conoce. Usted guarda lo que conoce. Si usted no conoce las doctrinas, ¿cómo va a guardar las doctrinas? ¿Cómo va a vivir esas doctrinas?
Ahora, guardar es meditar y tenerlas en el corazón como algo importante para usted. Un diácono cualificado estará ansioso por crecer en una comprensión más clara de Dios, la humildad, Cristo, la salvación, todas esas doctrinas. Él deseará profundizar en esto. Y esto no significa que un diácono, hermanos, deba ser el mayor lector en la iglesia, pero sí que tendrá hambre de aprender las cosas de Dios. Una persona llamada al diaconado no presenta esa hambre y esa sed por la palabra de Dios, esa persona no puede ejercer el diaconado. De hecho, una persona en la membresía, si no presenta esa sed y hambre por conocer más de Dios, no puede ser llamado cristiano. Porque si hay algo que describe el Señor en las bienaventuranzas, que habla del retrato de un cristiano, describe el Señor Jesucristo a un hombre cristiano que dice que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. En segundo lugar, deben guardar la fe. No solamente, hermanos, debe conocer la fe, debe guardarla. Toda verdad que un diácono capte en su mente debe aferrarse a ella con todo el corazón. Cualquiera que se avergüence de las verdades bíblicas que chocan, sobre todo con las tendencias actuales, aún no está cualificado para servir en el diaconado. La palabra de Dios es preciosa y busca a los que la abrazan con humilde alegría. Él debe guardarla. Él debe, aún a pesar, ir en contra de esta cultura que es anti Dios. Y tres, deben vivir la fe. No solamente deben conocer la fe, no solamente deben guardar la fe, sino que deben vivir la fe. No es suficiente conocer y guardar lo que es verdad. Pablo también insiste en que la conciencia de un diácono debe estar limpia. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso de que una conciencia debe estar limpia? Que lo que esa persona enseña, lo vive. Hermano, una conciencia no está limpia cuando va a oración, cuando esa persona predica una cosa y vive otra. Hay una incoherencia. La conciencia de esa persona no está limpia, está sucia, está cargada, porque la conciencia está diciendo cuando va a oración, hipócrita, tú vienes aquí a pedir o estás predicando, pero tú no vives eso que predicas. Una conciencia que no le acusa de una vida vivida contraria a las verdades que ellos profesan creer. Esto se refiere a los requisitos anteriores, por supuesto, ya que la hipocresía, hermanos, ya sea expresada en un discurso engañoso, adiciones secretas o ganancias deshonestas, destrozarán lentamente una conciencia clara. Hermanos, usted sabe que es lo correcto. Y sabiéndolo, lo que Dios pide de usted no solamente es que lo conozca, sino que lo viva. Porque de hecho su conciencia lo comenzará a acusar de su hipocresía. Pero un diácono con la conciencia limpia será una persona con integridad moral y valor. Y la claridad de la conciencia no es la regla definitiva, ya que las conciencias son imperfectas, pero es una norma importante tener una conciencia limpia. Un diácono con una conciencia sana mantendrá las cuentas claras con Dios a través de una confesión y arrepentimiento genuino y continuo. Hermanos, ¿sabe? La persona que no tiene una conciencia sana es la conciencia le acusa, tú eres un hipócrita, vives una cosa, pero predicas otra, pero no se arrepiente de eso que la conciencia le acusa. Así que este hombre no debe ser llamado al diaconado. Entonces, habiendo tratado las cualidades que describen el carácter personal y la vida que debe tener un diácono, veamos en tercer lugar la vida familiar del diácono. ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos en cuanto a su vida familiar? Bueno, Pablo reitera el elemento clave para el requisito de los ancianos, pero ahora a los diáconos. Versículo 12. Note que él repite lo mismo que le dijo a los pastores en cuanto a su vida doméstica. Dice, en primer lugar, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que le dijo a los pastores. Quien va a ocupar el diaconado debe ser un hombre que sea fiel a su esposa en su conducta y en su mente. Ahora bien, hermanos, ¿qué hombre no ha pecado en infidelidad mental en sus pensamientos? Si diríamos un hombre que no sea infiel en su mente, nunca pues ninguno calificaría, porque todos en cierta manera, así tenga su esposa, ha sido en ciertas maneras infiel en su mente. Ahora, ¿qué debemos entonces añadir a eso? Que tenga limpia conciencia. ¿En qué sentido?
Él sabe que él debe ser fiel, pero cada vez que es infiel a esta única mujer, ¿sabe qué hace? Confiesa su pecado y se aparta de ello. Porque, hermanos, puede ser exagerado, porque no estamos pidiendo perfección aquí. Todos los hombres que tenemos nuestras esposas, muchas veces hemos sido infieles en nuestros pensamientos. ¿Qué debe hacer ese hombre si es un hombre piadoso? Arrepentirse y pedirle perdón. Señor, por favor, yo necesito amar a mi esposa como tú amaste la tuya. Guarda mis pensamientos de yo tener solamente ojos y pensamientos para mi esposa. Ese hombre ese hombre está dedicado a su mujer. Él no tiene pensamientos, no debe tener pensamientos para ninguna otra. Si no es así, ese hombre no debe ser un diácono, porque si él no es misericordioso para con su esposa, que es su relación más cercana, ¿qué podemos esperar de este hombre para con los hermanos necesitados de la iglesia? Servir a nuestras esposas es el mejor campo de entrenamiento para servir a los santos. Hermano, hablemos de los esposos. Un diácono, ¿cómo es de colaborador con su esposa? No es que su esposa lo mande en la casa, porque estaríamos hablando que no sabe gobernar la casa. No estamos hablando de un hombre que ejerce la autoridad, pero a pesar de ser autoridad, él es sabio y es comprensivo, y cuando ve a su esposa atareada con muchas cosas, él no es insensible a eso, sino que él colabora. Eso es un diácono, en el caso de la mujer. En el caso de su relación con su esposa, no solamente en los pensamientos, en su fidelidad, sino que ese hombre es un hombre servidor con la persona más cercana a él. Así que servir a nuestras esposas es el mejor campo de entrenamiento para servir a los santos. Y uno preguntaría tal vez, hermano, ¿cómo está ese hermano en la casa? Porque lo ponemos a servir en la iglesia y en la casa no sirve. Pues eso es una incoherencia, hermanos. Podríamos decir que no sabe gobernar su propia casa. ¿Cómo cuidar a la iglesia del Señor? En este caso no es gobierno, sino servicio. Además dice Pablo que los diáconos deben gobernar bien a sus hijos, no solamente a sus esposas, deben ser esposos de maridos de una sola mujer, sino que los diáconos deben gobernar bien a sus hijos y sus casas. Si el diácono tiene hijos, debe criarlos en una atmósfera de amable firmeza y alegre amor, estableciendo no solo las creencias, sino la moral de su hogar. En resumen, debe gobernar a su familia con deliberación y diligencia, no un hombre, hermanos, que deja todo a su esposa en la crianza de los hijos, sino que entrenando así su corazón para servir también a la iglesia. ¿Sabe? Él entrena el servir a los hermanos sirviendo primero a los de su casa. El apóstol Pablo no puede ser más claro. No existe un buen diácono que sea pésimo esposo o padre. Ser un buen hombre de familia no es un bonus a la hora de considerar a alguien para el diaconado, es un prerequisito. No es porque se lo ganan, sino que es un requisito para entrar al diaconado. Hermano, yo conozco el diácono, la gente ha malinterpretado eso del diaconado, ¿no? Hay muchas personas que los toman como un conserje, como una persona de llaves que hace aquí, y esa persona vive un fiasco en la casa. O, hermano, o inclusive, hablando aquí, haciendo un paréntesis entre el tema, ¿ustedes han visto esos servidores de algunas iglesias que los ponen a cuidar motos afuera, de fuera de la iglesia? Hermanos, la palabra de Dios cuando es predicada, ¿para quién es? Para todos. Y esas personas deberían estar dentro de la iglesia escuchando lo mismo que los otros, no unos afuera y otros adentro. Esto no es un diseño bíblico para que él crezca, hermanos. Así que todos esos requisitos que Pablo ha enunciado del carácter personal, de la vida espiritual y de la vida familiar que un diácono debe tener. Dice en el versículo 10, dice, ahora, luego de que todo esto aquí, ustedes ya vean esto, ¿qué sigue? Bueno, dice, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, la frase sometidos a prueba es una palabra en griego, es solo una palabra, dokimazo. Y la palabra dokimazo, ustedes por ejemplo han visto el oro, para probar la legitimidad, si el oro es oro, se pasaba por fuego, por ardientes elevaciones de grados de fuego, para probar
la pureza. Pues realmente aquí está hablando de probar a estos hombres, probar después de ser probados. Y el tiempo presente indica que es una prueba no por un tiempo, sino continua. No una prueba de un momento o un periodo comprobatorio, sino que es un momento indicado en el que se debe probar continuamente a esa persona. Es decir, no es que los aspirantes al diaconado le vamos a hacer un examen para ver cómo sabe de doctrina. Bueno, hermano, venga el sábado que le vamos a hacer una evaluación. Si la pasa, queda en el diaconado. Si no pasa, pues se raja. No estamos diciendo eso. O vamos a ver cómo este hombre se comporta en su casa y entonces le llegamos a la hora menos que él no sepa y lo cogemos de sorpresa. Así lo queríamos ver. No sirve para el diaconado, pues tampoco, hermano. No se trata de eso. Se trata es de que realmente esta persona, los diáconos deben ser continuamente probados antes de ejercer el diaconado. Eso es lo que se refiere. Antes de ejercer el diaconado debe haber un tiempo en el cual lo estamos poniendo a prueba, porque la iglesia lo está observando. La iglesia, para antes de escogerlo, toda la iglesia está puesto los ojos en él para mirar cómo este hombre actúa, reacciona, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Así que la prueba que se habla aquí es la evaluación general que hace la iglesia del servicio de un creyente, no una persona que está en el diaconado, sino una persona que está opcionada para el diaconado. Así que la iglesia tiene que observar a este aspirante al diaconado por un periodo de tiempo y debe haber una temporada de prueba. Y Pablo incluye este requisito aquí para proteger, hermanos, precisamente a la iglesia. Hermanos, no podemos, si lo miramos, pues vamos a ponerlo a prueba. Ahora, el tiempo de prueba no lo sabemos. Tenemos que orar mucho para que el Señor nos dé cuánto tiempo vamos a poner a prueba a esta persona. Bueno, habiendo visto entonces las cualidades que describen el carácter personal del diácono, la vida espiritual del diácono y la vida familiar del diácono, veamos en cuarto lugar los requisitos para las diaconisas, versículo 11. Y aquí está el problema. Las mujeres, porque aquí dice las mujeres a sí mismos. ¿Se acuerda que aquí dice los pastores a sí mismos? Bueno, de los diáconos a sí mismos, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En primer lugar, debemos responder a esta pregunta: ¿quiénes son estas mujeres que van a ser diaconisas? Bueno, se ha debatido mucho acerca de que si las mujeres que se habla aquí son las esposas de los diáconos, o bien un orden separado de diaconisas oficiales, así como los diáconos, o se trata de esposas de los oficiales de la iglesia, de pastores y diáconos. Por ejemplo, hay muchos que interpretan, bueno, aquí está hablando de las esposas de los diáconos. Otros dicen que realmente hay mujeres que, como los diáconos son oficializados, los diáconos y los pastores, estas mujeres también son oficiales en la iglesia. Pero ya habíamos dicho que ¿cuántos grupos de oficiales hay en la iglesia? 2, no 3. Y solamente son pastores y diáconos. Y ya dijimos que los diáconos deben ser varones, por lo tanto, entonces, ¿por qué aparecen tales mujeres en este caso? Bueno, o sea que ninguna de esas posiciones es congruente con la Biblia. No son las esposas de los pastores, no son las esposas de los diáconos, no son diáconos oficiales. Entonces, ¿qué son? Ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué son? Bueno, aquí más bien se trata de ciertas mujeres. Noten de quién se trata. De mujeres que asistían a los diáconos en su ministerio. Estas mujeres diaconisas son mujeres que asistían a los diáconos en su ministerio, pero que ellas no eran oficiales, en las que indudablemente se encontraban algunas esposas de los diáconos, sí se encontraban, y algunas viudas, pero no eran consideradas como diaconisas en un sentido oficial. Estas mujeres se encuentran a disposición de los diáconos como sus asistentes. Por esta razón ellas deben poseer ciertas cualidades. Noten que ellas no eran diáconos como tales, sino asistentes de los diáconos. Ahora, debo aclarar, en Romanos, me parece que 16:1 habla de que Febe era diaconisa de Cencrea. Pero resulta que la palabra diaconía o diácono no se tradujo, se dejó tal como en el griego aparece, diácono. Y ahí está hablando, no está hablando, pero le han traducido diaconisa cuando esa palabra en griego no aparece en femenino tampoco. Entonces no se puede traducir como diaconisa. Ahora, si la mujer no es diácono ni diaconisa, entonces ¿qué es? ¿Qué debería traducirse ahí? Servidora. Dice
Febe, servidora de Cencrea. O sea que cuando estamos hablando de estas mujeres, no estamos hablando de diáconos oficiales, sino de mujeres servidoras y que auxiliaban a los diáconos que sí eran oficiales, a los varones. Y ahora noten, hermanos, que estas mujeres se encuentran a disposición de los diáconos como sus asistentes. Por esta razón ellas deben poseer ciertas cualidades. Observen en 1 Timoteo 5, 9 al 10, se nos habla de estas viudas, porque eran en algunas ocasiones las diaconisas o servidoras eran las mujeres de los diáconos que ayudaban a los servicios de los necesitados, ayudaban a sus esposos por ser diáconos, pero había mujeres viudas que ayudaban a servir a los diáconos también. Noten en ese texto, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, esta viuda, ¿en dónde realizó todo esto? En su casa. Si ella ha sido así en su casa, ella debe ser puesta en la lista de las mujeres que ayudan a los diáconos. Estas viudas eran las que deberían asistir a los diáconos, en el ministerio a los necesitados, junto con las esposas de los diáconos que de vez en cuando se involucran en ese servicio. William Henry dice al respecto, dice de esto: la explicación más sencilla del modo en que Pablo, sin haber acabado todavía con los requisitos para el oficio del diácono, interpola unas pocas observaciones sobre las mujeres, es que él considera a estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y a los necesitados, etc. Estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar, desarrollando ministerio para los cuales las mujeres se hallan mejor adaptadas. Y hermanos, y hay momentos en que los diáconos tienen que pedir ayuda a las mujeres en casos que, por ejemplo, del caso de una mujer, que uno no puede meterse en ese caso de ayudar a una mujer, y para no caer en ciertos pecados o evitar la tentación, deben ayudar de unas hermanas que ayuden a los diáconos en ese caso. Por ejemplo, que van a ir a una mujer sola a dejarle un mercado, entonces bueno que una mujer le ayude a ese hombre a llevarlo también con él. Así que no son necesariamente las esposas de los diáconos y no son diaconisas oficiales, son mujeres que tienen, que sin tener el título oficial de diáconos, auxilian a los diáconos. Esto significa que así como las esposas de los pastores no son pastoras, las esposas de los diáconos tampoco son diaconisas. Las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos son hermanas de la iglesia, igual que los demás, resto de los miembros. No son pastoras ni son diaconisas. Y hermanas, y eso lo digo porque, mire, hay algo que yo debo aclarar. Cuando usted pide un consejo, ¿a quién es primero que busca? A la esposa del pastor. No debería ser así, porque ella es una hermana más de la iglesia. Deberían buscar a una hermana que sea, no digo que la esposa de los pastores, muchas de ellas son maduras, sino que estoy diciendo que hay hermanas que tengan más madurez espiritual y no necesariamente tienen que ser la esposa de un pastor. Porque hay veces que ella es la esposa del pastor y ella es la que tiene que darme consejo, porque ella es la que debe saber, ¿no, hermano? Porque si no tiene el don, es un don que Dios da. Y cada uno, el don que haya recibido, ministrelo a otro. Usted debe saber qué persona tiene el don para pedir y que sea provechoso para los demás. Así que ellas deben ser fieles al Señor siendo buenas esposas. Y de hecho, ellas tienen una tarea muy grande también, que es asistir a aquellos hombres que Dios ha escogido para el ministerio. No las tampoco menospreciemos, pero estoy diciendo es que ellas tienen igual posición que los demás miembros de la iglesia. Bueno, habiendo respondido a la pregunta ¿quiénes son estas mujeres?, respondamos ahora ¿cuáles son los requisitos de estas mujeres? Bueno, básicamente los mismos de los diáconos. Estas mujeres asisten a los diáconos y deben cumplir los mismos requisitos que los diáconos, porque cualquier hermano o hermana de la iglesia que se involucre en este ministerio de la iglesia debe ser irreprensible. Pero estas hermanas que tienen que tener un don. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don que debe tener? El don de servicio, exacto. Si no tiene el don de servicio, hermanos, no puede. Pero debe ser, además de ese don, debe ser irreprensible
debe ser respetable y que no tenga nada de qué señalarse. Es importante señalar, hermanos, que la única cualificación que no se le pide a los pastores ni a los diáconos, y usted yo creo que les va a dar risa aquí, pero sí a las mujeres que asisten a los diáconos, es que ellas no deben ser calumniadoras, chismosas. Porque naturalmente la que tiende a ser más, ¿cómo se dice? Comunicadora, son las mujeres. Entonces dice, cuídense de no ser calumniadoras. Y el término que aquí se utiliza es bien interesante, hermano. La palabra calumniadora viene del término griego diabolos. Ya sabe qué trae usted esa palabra diabolos, que se emplea a menudo para describir a Satanás y se traduce como diablo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres no deben ser unas diablas. Ahora, ¿cuál es la característica del diablo? ¿Qué es un qué? Mentiroso y engañador. Es padre de mentira. Así que recuerden que en Apocalipsis, de hecho, en Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es el acusador de los hermanos, pero hermanos, una mujer que esté acusando a diestra y a siniestra no debe ser llamada a este oficio, a esta tarea más bien. En otras palabras, esas hermanas deben controlar sus lenguas debido a que en la labor que ellas van a realizar tendrán contacto con muchos hermanos. Y ella tiene que saber cuándo contar las cosas y no cuándo callarlas. Aquí no deben ser mujeres imprudentes que hablan más de la cuenta. Recuerde que en las muchas palabras no falta pecado. Así que no deben ser tampoco ni entremetidas en asuntos que no les compete estar, ni murmuradoras, ni chismosas. Así que hermanos, porque yo sé que ellos van a estar en medio de problemas y ellas lo van a saber. ¿Y sabe qué? Ellas no lo van a contar a quien no le interesa. Simplemente, Señor, pon cerrojo en mi boca. Eso no le interesa a nadie. Eso es un problema y si ese problema se va a quedar aquí. Deben ser mujeres que saben cuándo hablar y cuándo callar. Que saben qué hablar y de qué manera hablar, porque de no ser así, puede ser una hermana muy dispuesta, muy servicial, pero no se puede poner a servir en este ministerio, porque esto sería un problema serio para la iglesia, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado cómo esta mujer cuida sus palabras. Bueno, habiendo visto las cualidades que escriben el carácter personal del diácono, la vida espiritual del diácono, la vida familiar del diácono, los requisitos para las diaconisas, veamos ahora muy brevemente para concluir, en último lugar, la recompensa de este servicio fiel. La recompensa de este servicio fiel, versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo termina esta sección hablándonos de la recompensa que recibirán los diáconos fieles, ya que ellos, como no gobiernan ni enseñan, como sí lo hacen los pastores, y de hecho, noten que aquí en esta sección del versículo 1 al 13, se habla de la recompensa de los diáconos, pero no se habla de los pastores. Porque sabemos que en otros textos se está hablando de la recompensa para los pastores, ¿cierto? Que recibirán la corona. Pero aquí, una manera de incentivar al diaconado, a los que hacen ese trabajo oculto, es que ellos recibirán recompensa del Señor. Y Pablo termina esta sección hablándonos de la recompensa que recibirán diáconos fieles, pero que pueden ser menospreciados por algunos por no ser pastores. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en este pasaje, en primer lugar, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Y la promesa es esta: van a ganar un puesto honroso. Los diáconos que han servido bien adquieren para sí una doble posición. Aquí literalmente se refiere a un puesto elevado. Esto no es arrogancia pecaminosa, hermanos, porque los diáconos no la buscan. Sin embargo, son dignos de ella. Debemos tenerlos en alta estima a ellos por el trabajo que hacen. Y la Escritura nos dice que a los que sirven en humildad, Dios los exaltará. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hermanos, y el trabajo que exige un diácono es un trabajo de humillación, es un trabajo humilde. Pero también los diáconos fieles recibirán respeto y honra
de aquellos a quienes sirven. La iglesia tendrá un alto concepto de ellos porque han ejecutado las tareas, una de las tareas más dignas: servir al pueblo del Señor. Y a través de los diáconos, ¿sabe qué, hermanos? Dios manifiesta su ternura, su misericordia, y no hay más digno que esto, hermanos. ¿Sabe que la bondad y la ternura del Señor Jesucristo para su pueblo, los diáconos lo manifiestan? Y en segundo lugar, dice Pablo, que los diáconos fieles ganarán mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La frase mucha confianza es solamente una palabra en griego, es la palabra paresia, que significa valor de nuevo en la fe en Jesucristo. Esta es la palabra que encontramos en Hechos 4:13, que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de letras, sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, Pablo se refiere a esta esfera de la vida cristiana, de la familia de los creyentes, el servicio fiel que engendra la confianza y la seguridad entre el pueblo a quien sirve. Los que sirven a Dios bien y ven su poder, gracia obrando en su vida, tendrán valor para servicios mayores. Es decir, hermanos, eso aumenta nuestra confianza. Ese diácono confiará más y será más osado en hacer lo que Dios le pone a hacer, tareas más desafiantes. El conocimiento mismo del hecho de que con la ayuda de Dios el diácono ha hecho lo mejor posible, él no es un irresponsable, de modo que no es castigado por los remordimientos de la conciencia, por falta de misericordia o de negligencia en su labor, y esto le dará gran confianza cuando se acerque delante del trono de Dios. Es decir, esta persona ¿sabe qué? He hecho bien las cosas y he ayudado a los hermanos, he estado al tanto de sus necesidades, y ese hermano puede decir con limpia conciencia: Señor, no me he reservado ni he sido responsable en mi trabajo. Él no se retendrá, sino que dirá todo. Y esta confianza, hermanos, tiene referencia a la fe, aquí en sentido subjetivo, que está centrada en Cristo Jesús. Es acerca de Él que el diácono testificará con libertad y con alegría. ¿Sabe de quién? De Cristo. Una vez más, hermanos, que Dios no ve como ve el hombre, ¿cierto? Muchas personas quizás desprecian este ministerio, este oficio, pero realmente es uno de los más encomiables. Y en el tribunal de Cristo, muchos diáconos, hermanos, note esto, muchos diáconos brillarán y serán grandemente recompensados para la gloria de Dios, mientras que muchos que brillarán más en esta tierra deberán quedar atónitos viendo el servicio fiel e inadvertido de muchos de estos diáconos, excepto para los ojos de Dios. Sí, porque ellos pasan inadvertidos por lo que hacen. Pero, hermanos, Dios mostrará en ese día donde todas las cosas quedarán desnudas delante de los ojos de todos. Así que Dios nos ayude, hermanos. Quiera Dios levantar aquí hombres así, y mujeres también, auxiliares de los diáconos, para que la iglesia sea bendecida con este ministerio, con este don. Así que el Señor nos ayude.